Listo. Hola, bienvenidos. Nuestra presentación se titula El equilibrio clínico y va a abordar la eutanasia como un procedimiento médico, bioético y compasivo dentro de la medicina veterinaria. No vamos a analizarlo como una acción aislada ni como un simple momento en el que se administra un medicamento. Lo que vamos a hacer es estudiarla como un resultado de un proceso clínico que incluye el diagnóstico, el pronóstico, la valoración de la calidad de la vida del paciente, la comunicación con la familia y pues esa deliberación ética. El problema central aparece cuando la medicina todavía no puede hacer algo técnicamente, pero debemos preguntarnos si ese algo va a seguir produciendo un beneficio real para ese paciente. En ese punto entra en tensión la intención de preservar la vida y deber de evitar el sufrimiento en él, la autonomía del tutor, las limitaciones económicas y la responsabilidad profesional del médico veterinario. A lo largo de la exposición vamos a hablar desde la definición de eutanasia y el cambio de paradigma clínico hasta los principios de autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Siguiente. La palabra eutanasia proviene de dos raíces griegas, que significa buena, y thanatos, que significa muerte. Sin embargo, pues hablar de una buena muerte no implica considerar la muerte como algo deseable, ni significa terminar una vida por comodidad. Ya en medicina veterinaria el término describe una intervención humanitaria cuyo objetivo es evitar una agonía dolorosa cuando el bienestar del paciente ya no puede recuperarse razonablemente. Por eso la eutanasia no debe confundirse con el abandono terapéutico. El abandono ocurre cuando se deja de asistir al paciente. En cambio, una decisión eutanásica correctamente indicada exige haber realizado una valoración clínica, reconocer el pronóstico, explorar las alternativas razonables y determinar que continuar solo va a prolongar ese dolor en el paciente, ansiedad, hambre, que no se pueda mover o pues un deterioro en general irreversible. También debe diferenciarse de una muerte provocada por conveniencia. La voluntad del tutor es algo indispensable porque el animal no puede otorgar un consentimiento, no puede costear su tratamiento, pero esa voluntad no reemplaza como tal la justificación médica. La finalidad debe ser de producir una pérdida rápida de la conciencia y una muerte sin dolor o angustia mediante un método que sea humanitariamente aceptado. Ya en síntesis, la eutanasia no conserva, solo conserva su sentido ético cuando se utiliza con el fin de proteger al paciente de un sufrimiento que ya no podemos controlar o ya no podemos resolver. No es con el fin de resolver la incomodidad humana. Siguiente. Em, Aquí esta diapositiva contrasta dos maneras de entender el ejercicio clínico. En la visión tradicional, el objetivo principal es prolongar la vida biológica a toda costa. Bajo esa mirada, aceptar la muerte puede percibirse como un fracaso terapéutico y como rendirse. Y el rol del veterinario se limita casi exclusivamente a curar enfermedades. El problema es que la vida biológica y la calidad de vida no siempre van a avanzar de la misma dirección. Un paciente puede conservar pulso, respiración o función de algunos órganos, pero al mismo tiempo experimentar un dolor que no se puede controlar, disnea, incapacidad para poderse alimentar, que no se pueda mover, o ya una pérdida completa de la interacción con su entorno, con su amo. El paradigma de la medicina interna propone una visión más amplia. El objetivo es preservar la calidad de vida y la dignidad del paciente. Curar sigue siendo una prioridad cuando es posible, pero cuando la enfermedad es irreversible, debe ser el profesional. Debe ser profesional, cambia la vida, cuidar, acompañar y evitar intervenciones desproporcionadas.
Ya desde esa perspectiva, la eutanasia, bien indicada, no representa una derrota en la medicina. Esto puede presentar una intervención de máxima compasión porque va a reconocer esos límites reales del tratamiento. Ya la competencia clínica no consiste únicamente en saber cuándo iniciar una terapia, también consiste en saber cuándo esa terapia dejó de ofrecer un beneficio. Y por eso el paradigma es pasar de preguntarse solamente si podemos mantener vivo un paciente a preguntarse si realmente lo estamos manteniendo dentro de su bienestar y la dignidad para un ser vivo. Siguiente. Ya hoy la medicina veterinaria dispone de tratamientos bastante sofisticados que hace algunos años realmente parecían imposibles. Tenemos ya quimioterapia, unidades de cuidados intensivos, ventilación mecánica, diálisis, múltiples procedimientos que son capaces de reemplazar temporalmente funciones de los órganos. Y ya estos avances han mejorado la supervivencia y van a permitir recuperar a pacientes que antes se consideraban intratables. Pero esa capacidad tecnológica va a generar una fricción clínica inevitable. Que un procedimiento exista no va a significar que esté indicado en todos los casos. Debemos distinguir de manera coherente entre una intervención intensiva con una posibilidad que tenga razón de recuperación y de una intervención que únicamente prolonga el proceso de morir. Y la pregunta que aparece acá es hasta qué punto podemos o debemos prolongar la vida biológica cuando la calidad de vida está seriamente comprometida. Y para responderla no basta con observar una cifra de laboratorio o una imagen diagnóstica, tenemos que integrar esa reversibilidad, pronóstico, carga de dolor, la capacidad funcional del paciente, si hay o no respuesta al tratamiento, comorbilidades y posibilidades reales del cuidado. La frase de vivir no es igual a calidad de vida resume toda esta atención. La duración de la vida es importante, pero pues no es el único desenlace clínico relevante. Ya cuando la tecnología deja de restaurar función o bienestar y solo va a extender ese sufrimiento, continuar puede transformarse ya en un obstinamiento o encarnizamiento terapéutico. Y ya con esta idea damos paso a la siguiente sección que se va a explicar cómo identificar ese punto de inflexión y de cómo integrar al paciente, al tutor y al médico veterinario en esta decisión de eutanasia. Bueno, aquí pues lo que podemos ver es básicamente una gráfica de deterioro del paciente ya pues con una enfermedad de base, en la que básicamente lo que nos está intentando decir es cómo la enfermedad va progresando y cómo se va viendo reflejada en la intervención médica. Digamos que al principio obviamente va a haber algo favorable en cuanto a cómo responde el paciente frente a la enfermedad, los procedimientos ya sean invasivos, la farmacoterapia, la hospitalización. Todo esto pues sí justifica que el paciente tenga una buena calidad de vida, ya que se recupera bien, se estabiliza y responde bien al tratamiento. Pero pues como se ve en la gráfica, pues mientras más va progresando la enfermedad, pues la calidad de vida va disminuyendo, el nivel de la intervención médica puede llegar a aumentar cada vez más invasivo, más farmacoterapia, entre otras. Y pues ya también llega a este punto de inflexión, que es básicamente continuar con más procedimientos para ayudar al paciente, puede prolongar pues a que el paciente responda pues a la enfermedad eh, y sin sufrimiento. Pero ya pues mientras más va avanzando, ya pues digamos que la terapéutica no va o no se ve tan reflejada ya en el paciente, un paciente que ya tiene un deterioro más grande, un paciente que no va respondiendo bien, un paciente que ya está sufriendo. Entonces aquí ya es cuando uno ya pues como médico piensa como que al tomar decisiones de eutanasia se está rindiendo o está haciendo una mala intención, y muchas veces no es que sea así,
sino que el paciente tiene el médico tiene ese deseo de salvar al paciente y también ese temor a equivocarse o qué más pudo haber hecho o qué le faltó por pensar o será que se murió por mi culpa, etcétera. Entonces eso también es una parte que no permite como tomar también esta decisión. Pero pues como se ve, llega un punto en el que básicamente ya el paciente no tiene calidad de vida y esa sería pues como la intervención correcta también pensando en el paciente. Entonces aquí ya es cuando uno como médico también tiene que reevaluar de forma seriada cómo es el dolor, la dificultad para respirar, la alimentación, la hidratación, la movilidad, la interacción con los propietarios, el descanso. En sí, pues como ser muy objetivo con todo esto para poder tomar la decisión lo más exacta posible y así pues no tener tampoco ese remordimiento no solamente hacia el paciente, sino también hacia los tutores. Ya pues muy importante la decisión compartida. Aquí básicamente tenemos que tener en cuenta los tres lados, pues aquí que tenemos en esta gráfica, en la que es el médico veterinario, el propietario, la familia y el paciente. Pues para empezar, el médico veterinario, como les dije ahorita, es básicamente el que tiene, el que va a aportar de forma objetiva cómo está el diagnóstico, el pronóstico del paciente, las terapéuticas que se deben tener en cuenta, las intervenciones, todo desde el ámbito profesional, ya que pues no es como que su función principal sea ordenar la eutanasia ni darle toda la responsabilidad al tutor pues, de tomar la decisión, sino pues hablar con claridad qué es irreversible, qué es reversible, y con esto ya puede ser más claro ante el tutor, ante la familia, qué decisión es la más sensata. Ya pues en cuanto al propietario, a los tutores, pues ellos son básicamente los que tienen la última palabra, la responsabilidad legal, los que deciden hasta cuándo llegar. Entonces, pues básicamente son los que conocen al animal, los que saben hasta cómo es su comportamiento normal en la casa, que ven ese deterioro, que saben que ya no es el mismo, que hasta dónde están dispuestos a luchar o proporcionar esos cuidados en la casa o tener esa, esa responsabilidad de lo que se deben enfrentar ya sea en la casa o en la hospitalización, ya sea con el dinero, con la moral, etcétera. Entonces el tutor también tiene pues como el deber de identificar todos esos vacíos, todos esos cambios del paciente y muchas veces obviamente va a ser difícil también por el apego y el amor que se le tiene al paciente. Entonces por eso también es el complemento y por eso ahí está en la diapositiva que debe ser también con el médico veterinario para reflejarle al tutor una vista más realista de cómo es el paciente. Y por último, y no menos importante, pues el paciente, que él obviamente no es que va a hablar, ni mucho menos, pero pues obviamente es el elemento central en el que se va a ver si está sufriendo, cómo está su calidad de vida, su dignidad, que se vea comprometida. Entonces, todos esos signos clínicos, todas esas conductas también son parte de toda esta toma de decisiones. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es? Una decisión compartida. Bueno. Ya pues ahora sí hablando de un caso clínico, básicamente pues tenemos un gato geriátrico de 18 años, obviamente una edad bien avanzada, con enfermedad renal crónica, es refractario a la fluidoterapia, se deshidrata muy fácil, tiene úlceras orales, tiene anemia severa, anorexia, entonces pues en términos generales aquí ya hay que pensar cómo ayudar en su calidad de vida, pues obviamente las úlceras orales causan mucho dolor, se dificulta la alimentación, genera inapetencia, esa anemia pues no, hace que no tenga buena tolerancia o que se ahogue muy rápido, que sea muy aperezado, muy débil. La anorexia, pues obviamente lo mismo, genera debilidad, problemas internos, o sea, básicamente todo es un problema en cadena, ya que si juntamos todo esto que les acabo de decir también con la deshidratación, la que es refractario pues a fluidos, pues básicamente es un escenario malo. Entonces ya pues básicamente con esto hay que tener en cuenta es como todo el escenario y poder plantear qué tan intensa debe ser la hospitalización, qué es lo que se debe hacer, que entonces que colocar sonda de alimento, que entonces hacerle transfusión sanguínea, medicamentos, fluidoterapias, hasta dónde llegar. La pregunta ética básicamente es no es si no podemos hacerlo, sino pues ofrecer de forma razonable una vida aceptable al paciente. Entonces ese es básicamente como el pensamiento que hay que tener.
Ya pues hablando de este tipo de enfermedades que son irreversibles, pues a veces el tratamiento es insuficiente y esas intervenciones aumentan la carga sin modificar o ayudar en el pronóstico del paciente. O sea, el pronóstico del paciente seguiría siendo el mismo. Entonces aquí ya es cuando básicamente un acto de compasión, y no solamente de compasión, sino también es una forma terapéutica de ayudar al animal, es este procedimiento de la eutanasia. Y ojo al dato, y es que no se debe tener en cuenta pues básicamente la edad del paciente, que obviamente sí, pues 18 años en un gato es bastante, sino todo. Vuelvo a lo mismo que dije al principio, o sea, hacer objetivos en el paciente y ver si combinando todo, o sea, una enfermedad renal crónica refractaria que no responde bien con el sufrimiento, con la pérdida funcional, con la respuesta que está dando al tratamiento y ese pronóstico, pues obviamente la edad va a ayudar más a tomar la decisión, pero pues hay que hacer objetivos con todo. Bueno, y ya pues con la brújula bioética, ya cuando la medicina llega al límite de sus capacidades curativas, es cuando se necesita una brújula que organice este tipo de decisiones. Entonces, pues primero, la autonomía, que es uno de los puntos de esta brújula, es la que obliga a respetar la participación informada del tutor y también reconocer la libertad profesional del médico veterinario. Todo esto, pues, sin embargo, ninguna de estas autonomías es absoluta, porque la decisión al fin y al cabo afecta a un tercero, que es básicamente el paciente. La otra, que es la beneficencia, nos exige buscar la mayor beneficio posible, es una enfermedad tratable, ese beneficio puede ser curar o estabilizar, es una enfermedad terminal, puede consistir en controlar síntomas, proporcionar cuidados paliativos o evitar pues una agonía pues persistente en el paciente. Ya pues la no maleficencia es que no causar daño, a veces se intenta como no provocar la muerte, pero también puede vulnerarse cuando prolongamos el dolor, disnea, angustias, imposibilidad pues de razonar o tener una buena recuperación del paciente. Y por último, pues la justicia obliga a actuar con equidad, utilidad de manera responsable los recursos y reconocer que las familias tienen capacidades económicas y logísticas diferentes, así como ahorita que estaba hablando de esto, y sin convertir pues esa diferencia en abandono o juicio moral. Ahora ya pasamos con mi compañero David. Gracias, John. Bueno, entonces vamos a hablar de la autonomía, ¿cierto? Hasta dónde llega el límite de la decisión. Y pues aquí tenemos ilustrado como una balanza, tenemos al doctor a la izquierda y el bienestar del paciente a la derecha, ¿cierto? Digamos, la autonomía es uno de los principios más complejos en medicina, porque pues nuestros pacientes no tienen voz, medicina veterinaria, porque no tienen voz verbal ni pueden otorgar consentimientos. Entonces tenemos un tutor que actúa como un representante legal, conoce la historia, conoce los hábitos, las preferencias del animal y por eso pues su participación en el proceso es indispensable, ¿cierto? Sin embargo, que el tutor represente al animal no significa pues que pueda disponer ilimitadamente de la vida del paciente. Mm, la balanza de la diapositiva muestra pues que la autonomía del tutor debe equilibrarse con el bienestar del animal y con una justificación clínica real que nosotros debemos determinar como médicos. La decisión pues no puede basarse únicamente en comodidad, en que cambio de vivienda, que él ya no tiene interés en cuidar al animal, que es un animal de edad avanzada, que hay una dificultad de conducta, ¿cierto? Realmente el médico veterinario debe tener también autonomía en ese tipo de decisiones, ¿cierto? Puede negarse a realizar un procedimiento que considera injustificado, cruel o contrario a la ética, pero también es su deber comunicar su posición con respeto cuando corresponda, orientar siempre alternativas o remitir a otro profesional. En situaciones urgentes, pues su deber principal continúa siendo evitar sufrimiento de los animales, obviamente siempre dentro del marco legal. Mm, por lo tanto, pues una eutanasia éticamente aceptable requiere voluntad informada del tutor, pero también una indicación clínica que se sustenta, ¿cierto? La frase de la diapositiva lo resume, pues un veterinario no obedece una eutanasia por conveniencia, manda la voluntad sí, pero siempre unida a una justificación clínica real.
La autonomía pues permite participar y decidir en este proceso, pero encuentra su límite cuando la decisión vulnera injustificadamente el bienestar de un ser sintiente y dependiente, ¿cierto? Continúa, por favor. Bueno, hablando pues de beneficencia y no maleficencia, tenemos pues en lado izquierdo tenemos la beneficencia, ¿cierto? Entendida como la obligación de buscar el mayor beneficio para el paciente. Por ejemplo, una enfermedad terminal, el beneficio no significa siempre prolongar el tiempo de supervivencia, ¿cierto? Puede significar permitir confort, controlar el dolor, facilitar la alimentación, eh, reducir pues dificultad respiratoria, preservar la interacción con la familia. Cuando el dolor deja de responder a los analgésicos, el paciente no puede alimentarse, pierde movilidad, permanece angustiado, presenta síntomas refractarios, pues debemos reconsiderar qué acción realmente produce un mayor beneficio en el paciente, ¿cierto? En algunos casos, evitar una agonía puede ser mucho más benéfico que añadir otra intervención invasiva, ¿cierto? Mientras tanto, en el lado derecho que tenemos la no maleficencia, resumido pues en la expresión primero no hacer daño. El error frecuente es asumir que la muerte siempre constituye el mayor daño posible, pero prolongar un sufrimiento intenso sin ninguna expectativa razonable de recuperación también es una forma de hacer daño, ¿cierto? Y puede ser la verdadera vulneración de este principio. Esto no autoriza pues decisiones precipitadas. Antes de concluir que el sufrimiento es refractario debemos confirmar el diagnóstico, ofrecer analgesia, soportes, valorar alternativas paliativas, establecer un pronóstico razonable, pero tampoco debemos utilizar la incertidumbre como excusa para mantener indefinidamente a un paciente en una situación intolerable, ¿cierto? Beneficencia y no maleficencia se analizan juntas. Debemos comparar el beneficio esperado de continuar con la carga física y emocional eh, que esa continuidad de ese proceso de enfermedad impone al paciente. La conducta correcta es la que reduce el daño global y protege mejor su bienestar, ¿cierto? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora pues hablando de justicia, mm, entonces el principio de justicia pues se vuelve especialmente visible cuando dos pacientes presentan la misma enfermedad, ¿cierto? Pero sus familias tienen capacidades económicas muy distintas. La medicina veterinaria se desarrolla en un sistema en que gran parte de los costos son asumidos directamente por el tutor, ¿cierto? Que ignoremos pues esta realidad no la hace desaparecer. El primer deber del veterinario es explicar todas las opciones disponibles y su pronóstico sin juzgar. Esto incluye pues tratamiento ideal, alternativas razonables, cuidados paliativos y consecuencias por no intervenir. El segundo paso es evaluar las limitaciones reales de la familia, recursos económicos, tiempo, capacidad para administrar medicamentos, posibilidad de realizar controles, condiciones del hogar. Estas conversaciones deben hacerse con respeto. Una limitación financiera no equivale pues a una falta de amor por los pacientes. El tercer paso pues es adaptar la decisión, priorizar siempre el bienestar del paciente y evitar un sufrimiento prolongado. Adaptar no significa pues ofrecer una atención indigna, significa construir el mejor plan dentro de las circunstancias que se nos presentan. Eh, la justicia pues exige equidad, no uniformidad. Tratar justamente no siempre significa pues aplicar el mismo procedimiento a todos, sino utilizar de una manera proporcionada los recursos y proteger a cada paciente frente a un dolor que pueda ser evitable. Por eso, pues como indica la diapositiva, el veterinario debe actuar con equidad, usar los recursos adecuadamente y respetar la realidad de cada núcleo familiar, ¿cierto? Sin permitir que la economía sea como la única razón de decisión. Bueno, continúa la próxima diapositiva, por favor. Bueno, esta matriz nos permite visualizar dónde aparece el consenso y dónde surgen los principales desencuentros. En el eje vertical tenemos representada la realidad clínica del paciente, desde una enfermedad con opciones viables de tratamiento hasta un sufrimiento irreversible. Y el eje horizontal representa pues, la postura del tutor, desde rechazar la eutanasia hasta solicitarla. En el cuadrante superior izquierdo encontramos el escenario ideal de seguimiento y tratamiento. El paciente tiene una condición tratable y el tutor acepta continuar con la terapia pues,
indicada. En el cuadro superior derecho aparece el primer dilema, la eutanasia por conveniencia. El tutor la solicita, pero el paciente conserva opciones terapéuticas y una calidad de vida recuperable. Realizarla en ese contexto constituye pues una violación ética porque la voluntad del propietario no está acompañada realmente por una indicación o justificada por una indicación clínica. En el cuadrante inferior izquierdo aparece el segundo dilema, el encarnizamiento terapéutico. El paciente pues tiene sufrimiento, un sufrimiento que es irreversible, pero el tutor rechaza la eutanasia y solicita mantener las intervenciones médicas. Aquí pues, el conflicto consiste en respetar su proceso emocional sin permitir que el paciente soporte una carga desproporcionada, ¿cierto? Finalmente, en el cuadrante inferior derecho aparece el consenso compartido. Existe una condición irreversible, el sufrimiento está documentado, se han explicado de forma adecuada las alternativas y la familia acepta realizar la eutanasia compasiva. La matriz muestra pues que una decisión ética correcta necesita concordancia entre la realidad clínica y la postura informada del tutor. Ni la postura del tutor ni el criterio clínico aislados, digamos, son suficientes, ¿cierto? Y bueno, ya, con eso podemos pasar a mi compañera. Tienes muteado el micrófono, Aleja. Gracias. Bueno, entonces, pues como estábamos mencionando, muchos conflictos son atribuidos a diferentes éticas y nacen generalmente cuando existe una comunicación insuficiente entre el médico y el tutor. Entonces, para el médico, expresiones como un pronóstico grave, una enfermedad terminal o una respuesta limitada pueden tener un significado preciso. Sin embargo, para la familia, estas mismas palabras pueden sonar ambiguas, frías o incluso contradictorias. La comunicación activa funciona como un puente entre los datos clínicos y la comprensión emocional. El primer componente, pues que es lo más básico, es utilizar un lenguaje claro, evitar tecnicismos innecesarios y frases que generen falsas esperanzas. En lugar de decir, por ejemplo, los riñones están muy mal, podemos explicar qué significa que el organismo ya no elimina adecuadamente toxinas, que el paciente se siente enfermo y que la respuesta al tratamiento ha sido insuficiente. El segundo componente es la escucha activa, entonces la familia puede expresar culpa, miedo, rabia o negación. Validar esas emociones no significa aceptar cualquier conducta. Básicamente significa reconocer que forman parte del proceso del duelo y permiten preguntas sin confrontación. El tercer componente es el acompañamiento. Entonces debemos traducir el diagnóstico a un pronóstico de calidad de vida y explicar paso a paso las opciones, incluido qué puede ocurrir si se continúa o si por el contrario se suspende el tratamiento. Una comunicación adecuada básicamente no elimina el dolor de la decisión, pero reduce confusión, resentimiento y culpa. Y pues lo más importante es que la familia debe sentir que comprendió el caso, que participó de manera informada se rec- y que la recomendación surgió del bienestar del paciente, no de prisa, presión o indiferencia. Bueno, en cuanto al costo de la compasión, el veterinario tampoco pues es inmune al duelo. Acompañar de manera constante a pacientes terminales y a las familias que sufren genera una carga emocional pues bastante profunda. Entonces en esta diapositiva muestra un continuo que comienza con una empatía activa y puede avanzar hasta el desgaste emocional y si no se reconoce incluso terminar en una fatiga por compasión. La empatía activa es saludable, entonces permite comprender el dolor de la familia sin perder la capacidad de actuar clínicamente. También es muy importante pues cuidar la salud mental del equipo, que no es un lujo ni es una debilidad, es una condición para mantener una atención segura y humana. Y se requieren espacios de conversación, distribución racional de la carga, apoyo entre colegas, protocolos claros, formación en comunicación y acceso a ayuda del profesional cuando sea necesario. También pues es muy importante que abandonemos la idea de que un buen veterinario debe soportarlo todo en silencio. La compasión sin límites puede convertirse en desgaste y afectar la calidad de las decisiones.
No podemos sostener a las familias ni acompañar dignamente al paciente si el equipo clínico está emocionalmente quebrado. Cuidar al cuidador forma parte de la ética del final de la vida. Listo, la que sigue. Bueno, esta diapositiva básicamente integra toda la presentación. Entonces, en el centro se encuentra la dignidad del paciente y alrededor tenemos los 4 principios, no como unos conceptos abstractos, sino como fuerzas que deben orientar una decisión concreta. Entonces, la autonomía, pues como ya lo habíamos mencionado, representa la decisión informada del tutor y la participación responsable del médico veterinario. La beneficencia busca aliviar de manera definitiva el dolor cuando ya no existe una opción curativa razonable. La no maleficencia marca el final del encarnizamiento terapéutico y nos recuerda que prolongar el sufrimiento también causa daño. La justicia exige equidad, respeto por el contexto y utilización proporcionada de los recursos. Ningún principio por separado ofrece una respuesta completa. Una decisión puede respetar la autonomía del tutor y aún así ser injusta para el paciente. Entonces, pues no podemos perder el norte bioético que consiste en ponderarlos a la luz de un caso particular. Cuando curar ya no es posible, todavía permanece un mandato profesional. Garantizar confort, evitar intervenciones inútiles, comunicar con honestidad y permitir una despedida digna. La dignidad no depende en cuánto tiempo logremos mantener funciones biológicas. Depende de cómo protegemos al paciente frente al dolor, la angustia y la pérdida de bienestar, especialmente cuando se encuentra completamente bajo nuestro cuidado. Bueno, y ya para finalizar, es importante pues que nos llevemos que la eutanasia nunca debe convertirse en un acto de rutina, comodidad o presión. Cada caso exige una valoración individual, una indicación clínica real, consentimiento informado, comunicación compasiva y un método humanitario. Como especialistas y profesionales de la medicina veterinaria, nuestro deber no es no es salvar vidas biológicas a cualquier costo. Nuestro deber es proteger la vida mientras esa vida conserva una posibilidad razonable de bienestar y reconocer una honestidad cuando la intervención médica dejó de beneficiar al paciente. Por eso, pues, al final planteamos una pregunta. ¿Nuestro deber es prolongar la vida a cualquier costo o garantizar que esa vida conserve dignidad y bienestar hasta el final? Y bueno, pues como para concluir, una buena muerte no reemplaza una buena medicina. En el momento adecuado puede ser la última expresión de una buena medicina. Y ya, muchas gracias. Corten, corten. Aleja, corta ese video.